Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Muy buenos días para todos. Buenas, ¿cómo andan? Arranca un nuevo capítulo de Pancha la Vida y en este momento nos encontramos en una nueva ciudad. Estamos muy cerca de Amberes, pero ¿cómo se llama bien? Capelén. Capelén, con K, ¿no? Con K. Bien, nos está recibiendo un nuevo viajero que como ustedes sabrán estamos esperando a que venga la pancha a fin de mes y nos vamos quedando en diferentes casas para ir conociendo la impronta de cada uno de los lugares y también para economizar nuestra estadía europea. Estamos más en horarios normales, vamos a decirlo, ya se nos pasó el jet lag, ya todas esas cosas. Hoy estuve descubriendo con este nuevo anfitrión que desayunan parecido a nosotros. ¿Ah, sí? Sí, también con tostaditas, un vasito de leche, de repente un yogur con granola. Ajá. Así que volvimos, o por lo menos estoy experimentando que estamos teniendo desayunos y comidas bastante parecidas con el continente europeo. Él es Patrick, hoy justo es feriado acá en Bélgica y nos dijo que nos iba a llevar a Amberes, que está acá más o menos a media hora, nos va a hacer un recorrido, sabe mucho de historia, así que seguramente lo vean en breves en este video. Así la Lucy Mientras esperamos salir, hoy vamos a estrenar un nuevo medio de transporte porque nos vamos a ir en ómnibus. Al parecer acá se puede, Patrick nos dijo que sí, así que Lucy va a poder viajar en ómnibus. Les quería comentar que acá es muy normal dejar el medio de transporte por excelencia, la bicicleta, afuera. O sea, lo tienen tan como un vehículo que ni siquiera lo ingresan a su casa. Entonces, allá están viendo también, muchos de los vecinos ya la dejan afuera. Hay unos ganchitos, ¿viste? Hay unos ganchos, sí, exacto. Ya Y está desde como acá estipulado. se amuran. Cada una de las casas tiene este ganchito. Ahí la tienen atada y la dejan afuera todo el año. Nos contaba Patrick que vamos a viajar gratis porque él trabaja en la empresa de transporte estatal y bueno, tiene la posibilidad de invitarnos al viaje. Así que si no, nos costaría 3 euros el trayecto hasta Amberes, que son más o menos media hora, 40 minutos, y se puede usar durante una hora este ticket. Seguimos rumbo a Amberes, nos vamos a ir a un mercado que por el feriado del día de hoy va a estar abierto y va a tener algunas cositas lindas, pero antes vamos a presentar a el encargado de llevarnos, Patrick. ¿Cómo andás, Patrick? Hola. Habla ahí, habla. ¿Es un micro? Es un micrófono. Ok. Esto es como una entrevista. Presentate. Hola, Patrick, soy el huésped, no. Sí. El anfitrión. El anfitrión. Quiero decir que habla muy bien español y eso a nosotros nos está ayudando pila, porque Sí. sabe mucho. Sí, me ayudan a aprender un poco más español. ¿Dónde estamos yendo, Patrick? Estamos yendo al casco histórico de Amberes, en esa tranvía que nos lleva junto al lado de la catedral donde está el mercado de fiestas, Bien, y hoy es feriado por el día de María Asunción. María Asunción. Entonces vamos a aprovechar a hacer todo el recorrido que va a estar lindo porque la gente está distendida. Acabamos de salir del metro. Lo primero que nos encontramos es ya con la entrada del casco histórico. Patrick, Sí, allá tenemos la catedral. la catedral. Perfecto. La Catedral de Amberes, y acá también lo que nos estaba mostrando es una estatua, un monumento que hay a un artista muy famoso. Que vamos a decir la verdad, ¿no?
Nosotros no sabíamos Nos nada. preguntó si conocíamos y le dijimos que no. Y bueno, ¿quién es, Patrick? Comentanos un poco. Se llama Pedro Pablo Rubens, el pintor que vivió y trabajó en Amberes y tenía su familia aquí. Y muy importante por la historia de la ciudad. Ahora nos comentabas que hay una tradición con respecto al mercado, que es una vestimenta en este día de hoy. Sí. ¿Qué es lo que pasa bien? Porque para honorar Rubens empezó ese mercado el día de sus 400 años de nacimiento en el 1977. Ajá. Y cada año 15 de agosto era. Y hacemos porque hoy es feriado, las tiendas están cerradas y entonces pensaron, tenemos que hacer un alternativo y poner un mercado. Ajá, perfecto. Así que vamos a encontrar a toda la gente vestida como en el siglo XV, Sí. del año 1600 más o menos. Así que vamos a descubrir cómo es que se vestían en ese momento. Y se nota el feriado en abundancia. El tren que nosotros veníamos se bajó todo el mundo en esta misma parada. Están todos yendo para el mismo Sí, lugar. y son las 9:30, creo. No, un poquito más, son capaz que las 10. 10 y 20. Y ya se nota ese mar de gente por todos lados. Se disfruta mucho el feriado. Gigante la catedral, ¿eh? Me llama la atención el... Ahora después lo vamos a ¿Un reloj filmar. gigante? Los relojes, sí. Me llama la atención. El reloj que se ve, Patrick, ¿es el original o será que está Sí, reconstruido? Original. Original. ¿Sabemos más o menos el año de fundación? No. Sí, tomó 170 años para construir la catedral. Uf. Y fue desde el siglo XIV hasta el siglo XVI para terminar. Bien. ¿Cómo ves el tema de los tours por todos lados, Concurridos no? acá. Sí. Yo les diría que no vengan un feriado si quieren hacer un free walking tour para tener menos gente. Igual me parece que es tan turística que seguro hay un montón de gente todo el año. Llegamos a la Plaza Mayor, muy linda. Mirá quién se ve allá, la luna, mi amor. La luna, sí. Hace días que no la veíamos. Sí, anda por ahí. Bueno, lleno de banderas por todos lados, muy colorido. Y acá empieza un poco lo que nos decía Patrick, es el mercado que se abre este día por ser feriado, aprovechando de que todas las tiendas están cerradas en general. Bueno, dijeron, che, hagamos algo alternativo para que la gente pueda disfrutar. Y hoy en día se nota, porque es el paseo, según nos comentaba Patrick, del día. Es venir acá a comprar algo rico, de repente, a disfrutar pasear. de un lindo paseo. Exacto. Uvas. Wow. Observamos entonces que el mercado está como a los pies de lo que es el ayuntamiento, que es este gran edificio que está acá, donde podemos observar que tiene un montón de banderas. ¿Y eso qué significa entonces, Fede? Significa que tiene representación legal en la ciudad. Ahí tenemos la de Uruguay, que está un poco entreverada, ahí casi se le nota el sol, pero bueno, todos estos países son los que tienen representación acá en la ciudad. Por eso que se los homenajea, no sé, por así llamarlo, con Se hacen su bandera. visibles. Exacto. Dus een alleen maar kaas bij die tegen de warmte kunnen, een brokkelkaas 5 jaar oud, een Italiaanse kaas. Juega, ¿no? Muy Miren qué lindo el bueno. puesto. Acá tiene toda la silueta de Amberes con la catedral. Sumamente lindo. Y ahí también un libro de Rubens. Ah, con mirá. alguna pintura conocida de él. Bueno, en el fondo también de ellos, viste que hay. Die nog makkelijk 3 maanden laten liggen en dat gewoon ouderen Y acá también hay hecho en. Sí. Mira esto, bronce. ¿no? Sí, en bronce, exacto. Y la vestimenta de ellos también difiere a los otros vendedores, como que cada uno... Con el- su impronta, ¿no? Con con sus su impronta. colores. Y no puede haber quesito sin una picada y sin pan. Acá tenemos en la espalda del queso, miren esos panes. Se ve mucho el panificado por estos países, por lo menos que hemos comenzado a visitar. Es algo que está muy presente en la dieta de los nórdicos. Sigue jugando acá
En la venta de CD. Todos los cantantes que ves son de Países Bajos o de Bélgica. Ah, mirá, bien. Nos decía Patrick que acá el CD todavía sigue jugando, no todo es Spotify, no todo es streaming. Obviamente que Mucho vinilo también. Mucho Mira, vinilo. si eso la señora ya creo que está anotando una venta de un Sí. vinilo. Están los Bellis, Tom Jones. Muy bien. Así que ya saben, si tienen todavía un lugar de CDs, acá tienen un mercado lindo para comprar. Otra cosa que nos comentaba es que la vestimenta es una condición para poder tener un puesto acá en la feria. ¿Mirá? No es solamente, o sea, es una tradición, pero es una condición también. Está vestido de Napoleón. Está creando contenido. Uno pensaría que es un tour o algo de eso. No, es un vendedor que vende artículos para cortar papas y demás. Ahí parece ser que es muy famoso en la zona y la gente se junta más que nada a escucharlo. No sé si tanto a comprar. Patrick, ¿qué está diciendo ahora? Está hablando en dialecto local. Sí, está diciendo que buenos son sus cuchillos, que siempre cortan y que no necesitan entrenamiento. Sí, afilarse. Afilar. Sí, afilar, sí. Y él habla en una jerga popular de acá. Sí, sí, sí. Llegamos al sector de antigüedades. Miren qué lindo estos. Ese es como un motorhome. ¿Cuál? ¿Este de acá? Antiguo, Sí, claro. claro. Hasta incluso tiene las tablas de surf. Todo está completo. Y mirá ya. Llegaron ellas. Siempre están presentes. Las combi, no lo había visto. Hay de todo un poco. No, ¿por qué? Una de las pinturas conocidas de Rubens. Signo de riqueza. Sí, Claro, de recuerda, poder tener tienes mucho dinero para comer. Sí. En esa época no era. No era un signo de belleza ser delgada. Sí. Si eres delgada, ya no tienes nada para comer. Eso es muy pobre. Mira. Nos comentaba Patrick hace un ratito, es que estos edificios, por ejemplo, son de los más antiguos que hay en la ciudad. Pero si uno empieza a observar la arquitectura, se va a encontrar con edificios bastante más nuevos en comparación a estos primeros. Esto se debe exclusivamente a la Segunda Guerra Mundial y al bombardeo que sufrió la ciudad por parte del ejército alemán. Claramente, partes de la ciudad se pudo conservar y otras tuvieron que levantar de nuevo sus edificios. Ahora sí empieza a flamear la bandera uruguaya. Y arriba nos decía Patrick, mira justo la de Paraguay. Al nivel de flores, ¿es considerado parecido como Países Bajos? ¿De que se le da mucha importancia a las flores? ¿Son productores capaz? Sí, en Amberes ese día también es Día de Madre para los católicos. ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy, Ah, sí. mirá. Hoy se celebra el Día de la Madre. Por el María Asunción Claro. también festejamos Día de la Madre, porque María es la protectora de la ciudad. Seguimos recorriendo la feria, de fondo un castillón divino. Y acá que tenemos al hombre también. Acá no vende cuchillos. Juega mucho igual la venta hablada. Mira qué elegancia la de Francia, La de Bélgica. la de Bélgica. Muy bueno. Muy buena iniciativa, ¿no? Sí, para mí está de más ver así también, no solamente en una serie, ¿no? Cómo era la vestimenta de antes, sino como acá, en vivo y en directo. Ah, licor de piña, de frutilla y de qué más. María Fernandita va a probar un licorcito y están vestidos de, no sé si de franciscano, no sé si, bueno, el nombre es así, a ver si logro. Adelante, María Fer, es tu momento. Yo sigo con el mate, ¿Cómo tranquilo. están vestidos? Das ist Freckine der Landschaft. Sie sind Uruguay.
Als u kan vertalen, eigenlijk deze 27% alcohol, dus een beetje ¿Juega? Está muy bueno. ¿Sí? A vos te va a gustar porque es como un jarabe. ¿Y por qué me va a gustar? Porque a vos te gustan las pastillas que tienen así sabor a jarabecito, a de frutillita. Deze banana 21 euros. Limón es 25 euros y la frambuesa que probaste 30 euros. 30 euros. Tiene 22% de alcohol, se siente. Se le siente. Está muy rico. Muy y la recomendado. Si sí. vienen a Bélgica a comprar un licorcito de frambuesa. Me gusta. Las vestimentas siguen siendo acá el hombre vestido de ella, pero Vestido en realidad con la vestimenta típica que utilizaban antes las Ah, mujeres, pero ya muy vemos acá que divertido. cada quien se viste como quiere. sí, claro, está súper la idea, muy divertida. Vamos a tener que encontrar alguno para sacarnos una foto. Alguien que se anime. Alguien que se anima a posar con nosotros. Es muy bueno. ¿Qué es esto, Patrick? Degustación gratis. De Pero- galletitas. A ver, Fer. Hola. ¿Saladas? Muy buena, es salada. Sí. Pero bien condimentada. Bueno, Como con pimientita y algo más. muy bueno. ¿Vos de qué agarraste? Como un palichip. También con algo de herbal adentro. Está bueno. Herbal. Herbal, ¿no? Tipo de hierba, ¿está bien? Y esta parece ser como una harina Integral. integral. Muy ricas para el mate aparte. Está buena esta feria porque se puede degustar bastante, ¿eh? A mí me encantan las aceitunas. ¿Cómo estás comiendo, María Fer? Me encanta. Me gusta que acá se pueda probar todo, ¿no? Mira que el señor compró unas cuantas salsas. Me falta el cartelito para saber qué estoy probando. ¿Vos sabés, Patrick? ¿Te haces una idea qué tipo de salsas son estas? Más o menos. ¿Esta roja qué tal? ¿La probaron? No, pero hubo algo picante que probé y te prendía fuego. Mezcla de especies y verduras. Ajá, bien. Esto parece una mayonesa, ¿no? Como con morroncito y algo. Nos estamos acercando al edificio más antiguo de la ciudad de Amberes. Es este castillo que fue construido básicamente para defenderse de posibles invasiones. Así que bueno, vamos para ahí adentro. Para aquel lado del castillo ya tenemos los primeros canales de agua, por eso que también por ahí se navega mucho. Y me decía Patrick también que este muro que ¿sí? está ahí, ese murito, está construido para que cuando crezca el canal no traspase No, y pero no está llegue bueno. a la ciudad. Vamos a ingresar a la plaza interior del castillo. Ay, qué lindo. Ya está todo más moderno, ¿no? Como el pozo de agua, ¿no? Listo, Patrick. Hasta acá llegaste. Era prisión antes también, ¿eh? Claro. Ah, era todo. Y de repente este sector del palacio era como que Si te portaste mal, la quedaste ahí. prisión. Estamos en el centro de visitantes y acá todo lo que hay es de origen Bélgica, belgano. Y vamos a subir a ver un mirador. Mira, pueden observar que acá también están vestidos con las vestimentas, como veníamos hablando, del 1600. Ah, y todavía se sube. Yo pensé que ya habíamos salido a tener una vista panorámica, pero vamos a subir una escalera más y ahí llegamos. Llegamos arriba, ahí ya podemos ver un crucero, todo el canal. El ferry para cruzar el río. Ah, mirá, con este vos podés cruzar de acá para allá. Sí. Perfecto. Te ahorras una buena vuelta, ¿no? Porque si no, ¿cuántos kilómetros tendrías que hacer en auto para llegar de este lado hasta el otro? Es que no hay puentes sobre el río. No hay puente, No. o sea, solamente el ferry. Ferry o túneles. Bien. Seguimos la caminata por Amberes, la verdad que nos estaba encantando.
El clima también está ayudando porque es como una primavera, por más que es verano, no está tan intenso el sol. Y ahora Patrick nos dice que es normal que podamos subirnos a este tipo de barcos de transporte, que lo que hacen es pasarte de una punta del río a la otra, allá enfrente, para poder seguir paseando, y después se vuelve por un túnel peatonal. Así que bueno, vamos a esta travesía, que es gratis, no hay que pagar nada. Ahora porque estamos en la zona. Patrick nos contaba que en esta ciudad no existe el puente para cruzar de un lado al otro, entonces lo que se utiliza son estos ferries que son gratuitos siempre que sea de un lado al otro, sino también lo que hay, que vimos allá salir, es un waterbus, se le dice, que es como si fuera un ómnibus de agua, ¿no? Y te lleva a diferentes lugares y según a dónde vayas es el precio también. Es una lástima el crucero que está estacionado ahí, pero ya se ve toda la silueta de la ciudad vieja y se ve muy lindo. Luego de caminar un poquito ahí por el prado que se ve ahí atrás, después de pasar el puente, vamos a volver caminando. Este sistema que ven acá es un sistema, es el motor, vendría a ser, de unas escaleras mecánicas que miren lo que son. Miren estas escaleras. Tienen muchos años. Y así funcionan todavía. Ah, porque claro, los que vienen en bici no pueden bajar por la escalera mecánica. Es enorme. Nosotros recién nos tomamos el ferry para ir como de puerto a puerto y abajo en blanco estás viendo todo lo que es el túnel que caminamos. 572 metros y de diámetro 4.74. Se nota que es un día festivo, la gente ya empezó a tomarse sus cervecitas. Ah, sí. Pasamos también por una feria como de antigüedades. Así que la verdad que hay muchos atractivos para hacer por esta gran ciudad de Amberes. Y es muy linda. Acá encontramos uno de los puestos que tiene varias de las pinturas. Acá está Rubens con su segunda esposa. Y es justo un local de colchones, que me parece que son Cuando colchones se a medida. casaron, Sí. Rubens tenía 53 años Ajá. y su esposa 16. Ah, bueno. Fuerte. La diferencia de... Sí. Y menor de edad aparte. Bueno. Ah, pero 16. ¿Vas a probar? ¿Qué es? No sé. ¿Cómo estás, Parece como un damasco. Ah, es dulce. Pensé que era como un fruto. No es tan dulce. Está bueno. Como una pasa de uva. Ah. Siguiendo la tónica de hoy temprano que le mostramos el vendedor de cuchillos, pensé que era una obra de teatro, pero no. Es un subastador de plantas. Por eso la cantidad de gente que está ofertando para llevarse cada una de las unidades. Muy loco. La gente la verdad que recontra se engancha de esta forma, y se vende bastante. Nosotros recién mirando, qué lindas las flores, qué lindas, nos dice Patrick, son de madera. Te arman el ramo según como te guste, pero bueno. Vos podés elegir 25 por 9,95 euros, 36 por 14,95, que son como las que estás viendo ahí abajo, Ajá. y 64 por 19,95 euros. Qué bárbaro. No podemos irnos de Bélgica, que todavía nos queda un rato, sin probar la especialidad de la casa. Serán las papas fritas, pero en la parte dulce son los waffles. Exacto. ¿Cómo funciona acá el tema? Yo por lo que veo vale 6 euros los 250 gramos. Vamos a ver si podemos pedirle para que sea como uno de cada uno y así probar los sabores. Me gusta. Allá en el fondo están los Stroop Waffles, que son los que estuvimos probando en Países Bajos.
kaneel, citroen, een suikerwafeltje. Zucker. ¿Sí? Ja. Een stroopwafeltje. No, ese ya lo probé. Ese. Dat is zo. Nos salimos un poco de la feria, del circuito, que ya casi que la recorrimos toda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Explícalo. ¿Por qué? Estamos yendo hasta un almacén a ver si conseguimos yerba mate. Sí, es un almacén como latinoamericano que venden productos no solamente rioplatenses, sino de todo el continente. Primero que esté abierto, porque hoy es feriado. Claro. Vemos Vamos a todo. probar suerte. Y segundo que vendan yerba. Bueno, primer problemita solucionado, está abierto. ¿Tendrá yerba? Chan, chan. Conseguimos. Tarahui sin palo es argentina, pero es muy parecida a la que tomamos nosotros allá en Uruguay. Y ahí hay más. Miren toda la variedad que se puede encontrar de yerba mate. Incluso Canarias, pero bueno, Canarias es muy fuerte y nos suele dar un poquito de acidez. Por eso vamos con la Tarahui que por ahora nos cae bien. Vamos arriba nosotros. Patrick, ¿qué compraste? ¿Esto es típico de acá? Sí, es un arenca. Are- O en holandés, match. Ajá. Con un poco de cebolla. Riquísimo. Riquísimo, perfecto. Buen Mirá. provecho. Patrick, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde nos está llevando? Vamos a ver el Museo Plantin Moretus, un museo de imprentas Ajá. muy importante en su época. Los dueños eran amigos de Rubens y tienen un jardín lindísimo. Vamos para ahí entonces. ¿Qué sabemos de este jardín, Patrick? Sí. Ya los ricos en esa época tenían un jardín así para demostrar su riqueza, Ajá. su éxito que tienen en su vida. ¿Y será que, por ejemplo, las plantaciones de diferentes plantas Sí. también Hierbas, pasa? Sí. hierbas diferentes y Ajá. plantas diferentes. Perfecto. Es para impresionar también los visitantes. Acá funcionó una de las primeras imprentas a nivel mundial que te permitía imprimir, por ejemplo, Biblias, por ejemplo, en varios idiomas. Entonces, era muy importante este punto para no solamente para Bélgica, sino para toda la región, que acá se mandaban a hacer varios trabajos. Cada una de las letras, que como vieron recién, como que iban haciendo placas, no sé si de acero, de metal, y después abajo se le bajaba la hoja y quedaba ahí impresa, como quien dice, el material. Y estas son cada una de las letras, de los símbolos usados. Ah, de mejillones. ¿Se puede pasar? Sí, sí. Estamos ingresando a un callejón de allá de 1600 y pico, seguramente. Y por eso nos compramos una cerveza de 1800, ¿no? Ah, claro. Y bueno, Bélgica tiene mucho que ver con las cervezas. Y vivieron en una casa así, una sola habitación que sirve como cocina y Y dormitorio. dormitorio. Ajá. Vivieron todos juntos, los padres todos y los 10 hijos. Claro. Sin baño, porque afuera tenía que hacer pipí y caca y afuera buscar agua, como allá. Claro, mirá. Claro, ahí allá. hay una Sí, una canilla. canilla que sería como la de la poza de agua. Es el bar, me parece. Y uno pensaría que esto termina, pero no. ¿Para allá? ¿Por ¿Será el para bar? allá? ¿Nos metemos? Sí, para el bar. Pasaje para acá y seguimos y damos para la calle. O sea, pasamos para dentro del negocio. Muy loco, me parece muy divertido. ¿Qué me querés mostrar, María Fer? Te quiero mostrar. Una obra de arte. Para mí es una obra de arte. Es una obra de arte, es Que una... es en representación a una historia conocida de acá de Bélgica, que después les contaremos un poquito más. La historia entonces de Nelo Prastache. Nelo es un niño huérfano que venía todos los días a la ciudad de Ámsterdam a admirar la catedral. De Amsterdam no, De Amberes. de Amberes. Admirar la catedral y admirar también las pinturas dentro de Rubens.
¿tá? Entonces, en realidad el monumento es como la incondicionalidad de la amistad del perro y del niño, porque ellos venían todos los días acá. Recuerden que él era huérfano, él estaba en un momento también de hambruna y fue el motivo por el cual murió junto a su perro afuera de la catedral. Ingresamos a la catedral. También está muy llena de gente, pero acá lo que tenemos de lindo, además de la arquitectura, son las obras de arte. Cada unos cuantos metros existen este tipo de bueno, no Bebederos. sé, bebederos, eso es. ¿Para cuando Vamos a aprovechar a llenar el agüita. Es potable. ¿Dónde estamos, Fer? Llegamos a la iglesia barroca de San Carlos Borromeo, que acá Patrick nos está contando un poquito más. Es gótica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Las diferencias, Patrick, entonces, ¿cuáles son con la otra que vimos recién? Gótica es cuando es muy alta, todo alto. Como puntiagudo. Los ventanos, las torres. Y esta- Barroco es más bajo y con muchas estatuas, Sí, como lo que se ven La los decoración. bordecitos. Las decoraciones de mármol debe ser, ¿no?